El Titanic es experto hundiendo millonarios. Suelen decir aquellos que especulan teorías sobre la muerte de los 5 exploradores en los alrededores de este navío hundido. Algunos dicen que no fue más que un cúmulo de malas decisiones, estupidez humana e imprudencia. Y hay otros que piensan que quizás hay algo más, algo oculto en estos hechos. Esta es la historia de la catástrofe del submarino Titán de Ocean Gate. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y yo, te abramos las puertas de Misteria. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un viernes más de Misteria. Como siempre, Hola. Con toda la emoción, y estamos con un tema que ha sido tendencia en las redes sociales. Así es, buena noche a todos. Y estamos, ya lo leyeron en el título, ya lo vieron en el speech, el submarino Titán. El tan ya afamado en muy pocos días, el afamado Titán, y lo que le ocurrió a esta tripulación de 5 hombres que estaban en las inmediaciones del Titanic. Claro que sí, si son tendencia en redes sociales, pues obviamente también nosotros queríamos hablar sobre este tema que más que misterioso, creo que nos va a dejar una fuerte reflexión. Sí. Una fuerte reflexión de vida real. A mí la verdad sí me genera mucho temor, o sea, y creo que a los que nos han escuchado durante el trayecto de Misteria saben perfectamente que estamos con una talasofobia al 100, Joana y yo, o sea, que son de los miedos más grandes, y cuando justamente aparecen este tipo de noticias, dices, ¡ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es de verdad una noticia un poco alarmante. Ya sé que hay noticias alarmantes alrededor del mundo y para eso se han visto muchos dimes y diretes de por qué a esto sí se le presta atención y a otras cosas, ¿no? Que podrían ser de más importancia política, ¿saben? Pero bueno, ocurre que en estas circunstancias también hay cosas extrañas y teorías extrañas acerca de este suceso. Pero antes de eso, redes sociales, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den campanita para que se informen cada que nosotros subimos un video. Igual nos gustaría saber qué comentarios tienen al respecto de los temas que estamos tocando, o si quieren un tema en específico que hablemos al respecto. También los esperamos allá en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vean contenido extra sobre los temas que tratamos en la semana y pasen un viernes terrorífico o cualquier noche espeluznante. Ahí ya también estaremos teniendo sorpresas próximamente, así que los invitamos a que estén muy activos en nuestras redes sociales. También a quienes nos escuchan desde Spotify, muchas gracias por estar ahí, suscríbanse, bueno, denle corazoncillo y también pues califiquen el podcast si les gusta, 5 estrellitas, y participen en las encuestas porque ya estamos empezando a poner encuestas. La semana pasada fue sobre los niños de ojos negros, espero que les haya gustado ese episodio con mucho cariño. En este episodio también habrá encuesta, claro que sí, al final podrán verla y podrán hacer sus votaciones. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Sí, chicos, sobre todo vamos a hablar hoy de algo que yo creo que la mayoría ya supo el contexto y la historia. Estamos hablando de una compañía que se dedicaba a realizar inmersiones para visitar los restos del Titanic. Si realmente no estás enterado es porque o vives fuera de la realidad o estás fuera del internet porque nos invadieron con esto, pero es una noticia que de verdad es impresionante. Para empezar, es un lujo que no cualquiera nos podemos dar, que no tenemos a lo mejor los recursos para pagar un tour de esa cantidad de dinero, y fue impresionante el resultado y la similitud que tuvo al final con lo del Titanic. Por eso les decía que el Titanic es experto en hundir, no solo en hundir, en hundir millonarios, como dicen. Esa frase está choteadísima en redes sociales. Chotadísima porque todo el mundo dice el Titanic hundiendo millonarios desde 1912, ¿sabes? Desde los tiempos inmemorables. Y hasta hoy en día también. ¿La maldición? ¿Crees, Selma? ¿La maldición del Titanic? Híjole, yo creo que sabemos que el Titanic no es el único barco
que Así se ha es, no hundido es en el las único. profundidades del océano, que sí es lo más reconocido por la historia que se manejó, los personajes que iban en ese barco y cómo, pues lamentablemente, sí valía tu dinero, tu vida en ese momento. O sea, sí. Es muy Sí. triste, algo muy, muy similar a lo que pasó con Titán, porque realmente no cualquier persona podría realizar una expedición al fondo del océano para visitar justamente estos restos, ni tienen los recursos como para valerse de Claro. ellos para hacer una expedición de este tipo. Ahora, estas 3 personas que eran turistas, porque sí eran turistas, que Sí. quizá en esta empresa les daban otro nombre como especialistas para que bajaran a realizar las investigaciones. No tenían absolutamente nada de especialistas, y había obviamente 2 personas que eran una quien manejaba el sumergible y un copiloto. ¿Quién diría que la vida de estas 5 personas cambiarían de un segundo, ni un segundo a otro? Ese día 18 de junio de 2023. Así es. Para grandes rasgos, estos 5 tripulantes eran Hamish Harding, de 58 años, un empresario británico multimillonario. Stockton Rush, que es el piloto de Titán. Él es el famoso piloto que comandaba esta nave con el ya famoso control de PlayStation o de Xbox o no sé qué. Es que las burlas están, ¿sabes? Genérico. Las burlas están, genérico. Entonces, que no era del todo cierto que totalmente se comandaba con ese control, pero pues sí una parte importante de la exploración. Este hombre de 61 años era director estadounidense del OceanGate, tal cual como la empresa. También Paul Harvey Nargolet, de 76 años, es a lo que le gustaban llamar explorador francés. Y este man sí estaba traumado. Este man era experto en todo lo que acontecía al tema del Titanic, erudito del Titanic. Dirigió, por ejemplo, junto con James Cameron, el famoso James Cameron que dirigió Titanic, el documental. Juntos dirigieron Titanic, en el corazón del naufragio, lo pueden buscar. Este proyecto fue financiado gracias a él y se encontrarían gracias a este documental varios restos del Titanic que extrajeron, aproximadamente casi 5,000 piezas desde el lecho marino. Si fue legal o no eso, no tengo idea, no sé si porque tú has visto ese documental, Joe, pero no. Justamente esas inmersiones es muy interesante, las realizan hace 22 años. Okay. Y manejaban máquinas rusas, sumergibles rusos. Okay. A diferencia de lo que viene siendo el Titán de OceanGate, es sumamente arcaico el nuevo a comparación de los que estaban manejando para realizar. Es lo que yo no entiendo. Exacto, estamos hablando de una diferencia de 22 años. James Cameron, justamente para realizar la investigación, para sacar piezas del Titanic, visitarlo y toda la cuestión, bajó 33 veces. 33 veces. El famoso 33. Existían 10 sumergibles como los que ellos tenían para poder descender. Ahora, no solamente de eso. Estamos hablando que llevaban 2 robots. Ellos tenían un prácticamente mapa de lo que venía siendo esa parte del Titanic, y con esos pequeños robots entraban por los pasillos, por inclusive a las habitaciones, empezaron a entrar a la parte de los elevadores y comedor. Ellos tenían cada movimiento y te estoy hablando de hace 22 años. Estoy sufriendo con lo que describes, Elma, se los juro. De hecho, está súper impresionante porque justamente lo que a lo mejor estas 3 personas que realizaron la visita al Titanic en el sumergible, que lamentablemente no resultó como ellos esperaban, prácticamente no tenían la misma visibilidad que tenían estas naves que se utilizaron para realizar la investigación, porque justamente eran igual de pequeñas, pero tenían 3. Y los controles, nada que ver, o sea, era prácticamente un panel completo con botones, con palancas, conectados a computadoras, y estamos hablando de una tecnología mucho más atrasada. Un submarino en forma, que te lleva donde quieres, dirigido bien.
bien. Exactamente, imagínate, para que bajaran ellos 33 veces. Ay, no. Tecnología rusa, ¿qué te digo? Tecnología rusa. Tú sabes que cuando hay algo ruso de por medio, no es juego de niños. Esto no es juego de niños. Y sí, ese número del famoso 33 que bajó James Cameron 33 veces al Titanic. Este señor conoce todos los recovecos y te puede dar la diferencia de cómo ha cambiado durante ese tiempo, qué estructuras ya se cayeron, cuáles siguen de pie. Una cosa extraordinaria. Aparte de, nada más para terminar rápido, nos faltan 2 personajes más. Shahzada Dawood, padre, de 48 años, que era vicepresidente de Engro Corporation, que es una empresa pakistaní que era dedicada a tecnología, ciencias de la información y cosillas así. Suleiman Dawood, hijo, de 19 añitos. El man, 19 años, apenas había terminado su primer año de universidad. Semestre o año de universidad. Y era estudiante de la universidad Star Cycle en Escocia. O sea, no había, el niño apenas empezando, valga la redundancia, apenas empezando la universidad, y ocurrió esta horrible catástrofe junto a su padre. Hay noticias que dicen que el niño no estaba tan convencido de subir con papá Shahzada Dawood, pero por darle gusto a papá por el Día del Padre dijo, vamos. Y es que me da miedo, papá, pero vamos. La historia original comentaba yo que justamente ese viaje lo había pagado este señor con su esposa, pero inicialmente se arrepintieron justamente por la cuestión de que se cruzó lo de la pandemia y decidieron no realizar el viaje. Entonces lo pospusieron un año más tarde, 1 o 2 años más tarde, y fue en ese momento que decide este señor llevar a su hijo, porque su mamá pues también no estaba en ese momento como muy convencida, y por las cuestiones, ahí es donde yo creo que a veces nosotros tenemos escrito nuestro destino, o cuando dicen ahora sí que cuando te toca, y cuando no, aunque te pongas, y creo que esta historia es muy similar, es muy triste, pero yo sí voy a decir algo. Por un lado, me da gusto que haya sido algo tan rápido, porque a como nosotros conocemos de lo que sucedió, que siento que hay muchas cosas ahí como que, ¡ay! ¿Por qué no se hizo algo antes? ¿O por qué? Que me están como alertando. Digo, por lo menos esta gente no sufrió, porque yo imaginarme estar tanto tiempo sumergido en un lugar tan pequeño, porque era muy reducido en cuestión de espacio, no podían estirarse, pararse, prácticamente tenían que estar como con los pies cruzados, sentados sin poder pararte. Recuerden que esta nave, por decirlo así, medía 6.7 metros de longitud a lo largo. Solo tenía 6 metros para meter a 5 personas, más material computacional y de sondas y esas cosas, computadoras, laptops y pantallas con las que medían y veían, y ¿sabes? Horrible. Esto no estaba construido con metal, porque la gente dirá, ¿por qué entonces si un submarino, por qué hace la implosión? Justo. Bueno, no es un metal tan fuerte como el de la tecnología rusa que está fabricado para submarinos que soporten presiones tan altas. Esto estaba construido con fibra de carbono y titanio. Era para reducir gastos y tener pues materiales más baratos, accesibles, que demostrasen que podían bajar a esa profundidad, a tales condiciones, a condiciones muy extremas de presión y de temperatura. Estos millonarios dijeron, vamos a poder hacer eso pero sin tanto armamento, y van a ver que vamos a poder minimizar los costos de producción y maximizar las ganancias, porque como buen empresario tienes que pensar en las ganancias. Exacto. Pero nunca piensas en cómo te estás jugando la vida bajando al abismo. Realmente es algo que te mencionaba, genera muchas alertas y como esas banderas rojas, porque para iniciar, si ellos no tenían comunicación en un lapso superior a 45 minutos, deberían de ascender inmediatamente. Situación que se me hizo muy extraño, porque cuando dan las noticias informan que habían perdido comunicación 1.5 horas de que habían descendido. Entonces dices, sí fue un lapso prolongado, y si tú ves que realmente no sale en ese tiempo, ya sería una cuestión. Ahora, había otra situación. Justamente había un ex empleado de Ocean Gates que había demandado a la empresa en un inicio diciendo que no cumplía con los lineamientos suficientes para poder
realmente pilotearse esa nave como debería en una profundidad de ese alcance, a lo que pues esta empresa lo contrademandó y lo despidió, alegando que él estaba revelando como un secreto profesional. Entonces, y fue algo que realmente este señor que se llamaba David Loshdrake empezó a mencionar, es que no deberían de realizarse este tipo de expediciones porque es un submarino experimental, no está desarrollado, exactamente, esa es la palabra, es experimental, no está suficientemente desarrollado ni capacitado para que se lleve de esta manera. Ahora, otra situación que era como de suma importancia, Joe, es que este submarino se cerraba por afuera. Ah, no, es detalle, detallísimo. Ese es un detalle que a mí me movió mucho porque la verdad, pues la gente que no estamos vinculados a este tipo de manejo de pues como vehículos acuáticos. Vehículos marítimos, ajá, sí. O sea, sí, no estamos yo por ejemplo no sabría que ese dato es muy importante, pero existe un expiloto de submarinos que justamente él establece que ningún submarino se cierra solo por afuera. Todos tienen la posibilidad de abrirse por adentro. ¿En serio? Sí, y justamente que esa escotilla yo no sabía. Yo pensé dentro de mi cabeza, porque realmente te digo, yo no estoy vinculada a estos temas, pero me sonó como mucha curiosidad este aspecto, es que debido a cualquier circunstancia que se pueda dar, tú puedes abrir desde adentro la escotilla y ahora sí que liberarte. En caso de que se dé un hecho, tú salgas a flote y necesites escapar o pedir, no sé, auxilio, cosas así. Sí. Desde adentro, justo por la cuestión del oxígeno, puedes abrirla. A diferencia del Titán, el Titán solamente se podía abrir por la parte de afuera. Dato que era muy curioso, por eso estaban contrarreloj debido a la cantidad de oxígeno y tiempo que tenían. Tenía que ser localizado sí o sí. Lo que decía este expiloto submarino es que y a lo que yo me imaginé en un principio, es que justamente cuando tú empiezas a navegar y a entrar a las profundidades, sí puedo creer que cualquier persona entre en grado de claustrofobia, pánico, ansiedad y desee abrirla. Lo que comentaba este expiloto es que aunque la compuerta se pueda abrir de adentro, cuando tú ya te encuentras a una profundidad tal, la presión es tan fuerte que es imposible que tú puedas abrirla desde adentro. Es como si tú estuvieras empujando un tráiler, obviamente, o cantidad de no vas a poder. No hay manera. Entonces se sella, cosa que era importante mencionar, ¿no? Como decías también, la fibra de carbón, al entrar en profundidades, se extendía y se extendía cada que entraba y salía. Entonces, ¿cuánto mantenimiento debieron de haberle dar a este tipo de sumergible que generó una implosión? ¿Y cuánto manejo dejaron de darle, no? Más bien en plan de por descuidos y por estar reciclando el mismo prototipo y no tener uno extra para que mientras está en mantenimiento el otro ya esté incursionando, ¿sabes? Esas son las cositas que no cuadran y todo sucedió muy rápido. Esto que les cuenta Selma ocurrió 4 días, o sea, 3 días, que fue el domingo. Se sumergieron, 1 hora con 40 minutos, 30 minutos, dejaron de tener señal, se volvieron locos, llamaron a Guardia Nacional y todo lo que pudieron, y decían, si no sabemos nada de ellos, de aquí para el Real solamente contamos con 96 horas de oxígeno para poder rescatarlos. La cosa aquí viene cuando pasaron esas 96 horas y el submarino no respondía ni daba señales de vida. Y el jueves en la mañana, al menos de este lado del globo, aquí en el continente americano, el jueves temprano estábamos todos así como, no puede ser, ya se les acabaron las horas de oxígeno, no sé qué, aquí, ¿no? En América, allá en Europa habrán sido como la 1 de la tarde, una cosa así. Tenemos diferencia de 7 horas aproximadamente con España. Entonces, mientras el mundo entero estaba tronándose los dedos de qué ocurría, qué pasaba, el oxígeno se les estaba acabando. Y uno solamente podía imaginar en su mente qué tipo de muerte asfixiante, dolorosa y traumática podrían estar experimentando estos 5 tripulantes. Ahora ahí es donde llega la Guardia Costera y Estados Unidos y Canadá y dicen, gente, pues ¿qué creen? Siempre que no se quedaron sin aire, parece ser
que hubo una implosión justo con el submarino a las bajas profundidades, que es lo que les dice Selma. Justamente, cualquier fisurita, cualquier abolladura o cosillas así, no somos expertas en esto tampoco, pero es lo que estamos investigando. Eso es lo que provoca un cambio de presiones entre lo que hay dentro de la cápsula y lo que hay afuera. Recordemos que el Titanic está a 3.800 metros de profundidad, lo cual hace una capa de presión de 400 veces la presión que nosotros vivimos aquí afuera. Aquí afuera estamos a una atmósfera de presión, así se le llama. Allá abajo imagínate, estaban a 400. Es como 400 atmósferas de presión. No, es que es impactante la cantidad de fuerza que tendrías que imaginar. De todos sitios. Exacto. Te llega la presión de todos sitios, así, te aplasta. Y como tú comentabas, Joe, al tratarse de fibra de carbón que estaba elaborado sumergible, si te das cuenta, las únicas piezas que pudieron recolectar o que encontraron fue la parte de abajo, la parte delantera y la parte trasera. Y tiene lógica. Porque tiene era lógica. metal. Era metal y además no estaba posicionado en la parte de la cápsula que implosionó. Eran como piezas externas que con esa implosión podían salir disparadas. Y al ser ese metal mucho más resistente, era mucho más complicado que esas piezas se despedazaran. ¿Qué sucedió con las personas en el supuesto de la implosión? Obviamente, ni siquiera fue cuestión de un segundo el momento que llegó su destino final. Esto está interesante. Realmente fue instantáneo. Por un lado agradezco porque aunque a ellos les estaban estableciendo las 96 horas de oxígeno, lo cierto es que si entras en un estado de crisis, ansiedad o pánico, en ese momento tú empiezas a inhalar muchísimo más aire y oxígeno del que usualmente harías, por lo cual reduciría el tiempo considerable de ese tiempo. De oxígeno disponible. Aunque decían que este sumergible contaba con ciertas inyecciones para calmar esos ataques de pánico y la gente tuviera como ese momento de relajación, justo para evitar que se diera esa situación de que a lo mejor oxigenaran más de lo debido y le reducieran el tiempo. Ahora, ni siquiera pudieron, a lo que se entiende, llegar a ver al Titanic. No. El viaje aproximado era de 2 horas desde el momento en que ellos tocaron el agua y empezaban a descender. El descenso era de 30 metros por minuto. Entonces, si más o menos se perdió en ese rango de tiempo, les faltaban aproximadamente 500 metros para poder llegar. No vieron. No siquiera lograron el cometido. Algo interesante, por si se están preguntando aquí en la parte misteriosa, ¿qué es lo que ocurre? Ya sabemos que la campanita esta implosiona, que es como lo opuesto a la explosión, se hace hacia adentro. Creo que muchos de ustedes ya vieron también las imágenes en redes sociales de la famosa pipa de agua o no sé qué es, que hace implosión y se comprime. Bueno, imagínense esa fuerza 400 veces más fuerte y más veloz. Ahí les va. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que están dentro del del Titán en ese momento de la implosión? Verán, la implosión está datada aproximadamente que ocurrió en 40 milisegundos. No un segundo, Selmita. 40 milisegundos. Parte un segundo en 1000 y agarra 40 de esos 1000. 40 milisegundos es lo que duró el momento de la implosión, el pum, hacia adentro. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Si se están preguntando de cómo fue la muerte, si lo sintieron o no, Selmita les dio una muy buena pista. No lo sintieron. ¿Por qué? El dolor en el cuerpo humano tarda en llegar desde de los nervios hasta nuestra cabeza y ser procesado 200 milisegundos. Es el tiempo que tarda nuestro cuerpo en reconocer el dolor y decir, ¡oh, me está doliendo! ¿Sabes? Ese es el tiempo de reacción. Además que las imágenes son procesadas desde que llega la luz a nuestras córneas y se traduce a nuestro cerebro, aproximadamente háganle unos 100 milisegundos. 200 milisegundos de dolor, 100 milisegundos para que llegue la imagen a tu cuerpo, a tu cabeza. La implosión ocurrió en 40 milisegundos, no 100 ni 200, 40. A estos 5 tripulantes no les dio ni tiempo ni de observar ni de sentir lo que ocurría.
era como quedarse de repente a oscuridad total, en un momento que ni siquiera fue tan rápido que ni ellos lo sintieron. Créanme cuando les digo, no lo sintieron y no vieron, no escucharon siquiera el momento. Y fue por ende, rapidísimo. no va a haber cuerpos. Eso es Exacto, algo muy curioso porque surgen después de toda esta situación una serie de teorías conspirativas. Hubo muchos buenísimas, increíbles, ¿no? Buenísimas. Y que todavía se estaba realizando la búsqueda de los cuerpos. Para dar un claro ejemplo, los huesos son como si los hubieran calcinado. Es decir, literal se hizo cenizas. En ese instante, en ese momento en que se dio. Yo creo que ellos ni siquiera eran conscientes o estaban preparados, a pesar de que obviamente antes de entrar a este sumergible tuvieron que firmar un contrato de consentimiento para en caso de que sucediera alguna situación, porque era posible que se diera. Era ahora sí que un turismo de alto riesgo, en el cual existía la posibilidad y el riesgo de quedarse allá abajo, situación que ocurrió, y ellos deslindaban a la empresa de cualquier demanda o de cualquier situación en caso de su fallecimiento. Muy listos. Yo creo que el día que ellos entraron, nunca se percataron de que eran las últimos minutos o horas de vida que tenían en ese instante. Qué fuerte. Y además esto que dice Selma es bien cierto. Pongan atención a lo que dice, porque la parte interna, al momento que la presión aumenta en un sitio, aumenta también el calor. Si aumentas 400 veces la presión de un sitio, el aire que está dentro y que está siendo condensado y está sometido a esa presión, se pone esta cosa caliente, hirviendo, derretimiento total. ¿Qué es lo que pasó con los cuerpos? Momentos antes, todo esto se carbonizó. La sangre hirvió, la carne hirvió, carbonizó en milisegundos, ya lo saben. ¿Y qué es lo más probable? Que no solamente se haya chamuscado, sino que se haya hecho una especie de gelatina o jugo, como un licuado, y los cuerpos al mismo tiempo se desintegraban en lo que eran apachurrados. Imaginen que aplastan ketchup y sale la cápsula de... Eso es lo que ocurrió con los cuerpos. Al momento que explotó y salió la explosión, implotó y salió la implosión y el titán se hizo chiquito, los cuerpos se espaguetizaron, se hicieron squish. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los peces, los organismos, microorganismos que están ahí abajo, se estaban dando un manjar. Eso es lo que está ocurriendo, están volviendo... ¿Cómo sería? Como el ciclo de la vida, de lo que estamos destinados a hacer, ¿no? El depredador. Comida para los gusanos, pero en este caso gusanos marinos y especies marinas. Esto es lo que oficialmente se está relatando, que es científicamente sucedió, lo que ocurrió con los 5 tripulantes. Pero las dos, pero como todo, siempre existieron una diversidad de teorías conspirativas de lo que pudo haber ocurrido. La Dentro gente se de divirtió, ellas, inclusive comentarios. Yo vi comentarios inclusive que decían, ¿por qué no simplemente abrieron y salieron? O sea, justamente eso es lo que iba a suceder. Si en algún momento alguien hubiera abierto cualquier compuerta que esta nave, para empezar, no tenía, pero hubiera abierto, no puede una persona salir con la fuerza que está obviamente no hay mare, y a esa presión inmediatamente dicen, es que como hay animales o peces allá abajo. ¿Por qué? Porque hay seres adaptativos a diferentes circunstancias. Entonces esos animales o esos peces están adaptados tanto a ese nivel de penumbra como a ese tipo de presión. Así es. Selma, sin ser bióloga marina, se los está diciendo, gente, hagan caso a su sentido común, porque está muy acertado. Es pura lógica. Estos organismos han pasado por millones de años evolutivos y sus cuerpos están hechos para vivir a esas profundidades y a esas presiones. Los humanos no. El titanio no, o la fibra de carbono es material que no está hecho, ni nuestros cuerpos están hechos para esas grandes presiones. Así que es muy acertado. Entonces las teorías de qué pudo haber ocurrido, porque no me trago esa, yo no me trago esa de que hay otra que dijeron que como se trataban de multibillonarios, posiblemente habían sido secuestrados junto con el conductor y criador de este submarino a efecto de crear naves especiales para utilizarlos como herramientas de guerras posteriores. Que justamente los tenían aislados en una isla que estaba justamente en un área como muy
cuestión de, bueno, ya, no decían la localidad obviamente, pero decían donde se encontraba mucha nieve y cuestiones así, que allá los tenían aislados. Obviamente estas son teorías conspirativas una que para mí cortina están de humo, completamente fuera de la realidad, únicamente Sí. para tratar de darle una respuesta a lo que sucedió. Sí, esto que cuenta Selma es la famosa teoría de la cortina de humo, en la que por diferentes cosas necesitaban desaparecer. Que hicieron fraude y robaron millones de dólares y euros, que no sé qué, necesitaban desaparecer. Que la mafia los está buscando, que hay enemigos que los están persiguiendo. Desaparezcanme y me voy a vivir a una isla mientras se calman las cosas y digan que morí. Fin de la conversación, cortina de humo, para que ellos pudieran escapar y decir, pobrecitos, fallecieron, que descansen en paz, mientras están librando de saldar cuentas, o yo qué sé, en la mente de los conspiranoicos que están. Pero habiendo tantas opciones, bueno, siendo un multimillonario, billonario, creo que tendrías muchas más opciones para realizar que hacer eso, ¿no? Pero si eres billonario, quieres que tu muerte sea épica y que el mundo hable de eso y que no les quede duda de que moriste. Entonces, mientras yo estoy en la isla, que digan que morí junto al Titanic. Epic. Y voy Epic, hermana. Bueno, fíjate, Alan Estrada fue uno de los youtubers mexicanos que logró Así descender en el año 2022, ¿sí fue el año pasado? 22. Que realizó esta inmersión. Y justamente en una entrevista él comentaba eso, ¿no? Que sí le dio miedo, pero decía, bueno, si fallezco, por lo menos voy a hacer trending topics, ¿no? O sea, voy a hacer top casi. Y la verdad es que sí, porque obviamente él fue a través de patrocinadores y el trabajo que hace a través de su canal, y sí fue un arriesgue completo. Yo la verdad siento que no podría realizar, en primero por mi nivel de talasofobia que manejo, a mí me da pavor. No, hermana, primero, no podrías conseguir $450,000 para mañana bajar al Titanic. Seamos realistas. Te bajo a la realidad. En mi imaginación los generaba. En el Monopoly te los consigo para mañana. Momento de humildad, misteria. Momento de humildad. No juntamos, ni tú ni yo juntas $450,000. En el No Monopoly podríamos. tal vez. Tal vez, ahí sí. Pero bueno, déjame. Pero ya no puedo hacer comentarios al respecto. Pobrecita Selma, no es cierto. Pero Y sí, además de para eso, empezar no la tendré ese dinero. talasofobia. Quisiera tenerlo y hacer otras cosas, pero Definitivamente, con la talasofobia que yo me cargo y con todos los videos que ya hay sobre el Titanic, hay una película que ya tiene videos del Titanic. James Cameron ya hizo la chamba, gente. ¿Para qué vas a bajar? Ya sabes lo que hay allá abajo. de hecho este documental que yo te comentaba, Joe, se encuentra ahora sí comercial en Netflix y justamente sale todas las imágenes que obtuvieron de estos robots. Las ganancias de estos Netflix ahorita para arriba, hermana, con Sí. todo lo que está ocurriendo. Entonces está muy interesante. Si de verdad tienen intención o interés de ver lo que ellos iban a poder ver a través de una pequeña ventanilla, Dense un clavado en cuestión de Netflix. unos metros por unos cuantos milloncitos de dólares. Sí, Entonces, milloncitos. Ahí sí tal vez podrían darse una idea, ¿no? Y verlo en alta definición. Pero Váyanse a Netflix a ver la serie, sí, el documental. estaría muy Mientras interesante. tanto, pues con $350,000 haríamos otras cosas, no eso. Además, mi talasofobia ni siquiera me deja snorkelear chido. O sea, yo ahí flotando en la superficie, no quiero ni mirar abajo, hermana. Pues justamente se habló eso, que muchas personas hablan respecto a todas estas entidades o seres que protegen tanto el mar como el océano, y que inclusive hay miles de historias de lancheros o Así es. marítimos en los cuales ellos dicen que para navegar siempre le piden permiso al mar para que les dé esa autorización. Ok. Mucha gente que se va a este aspecto tanto mitológico, histórico, místico, como ustedes lo quieran llamar, mencionan que justamente también pudo haberse tratado de que estos seres que protegen y resguardan el océano no se sintieron respetados y generaron todo este tipo de situación. ¿Qué tipo de seres? Ustedes ya saben. Estamos hablando del famoso Leviatán, estamos hablando del Kraken, estamos hablando de sirenas, estamos hablando de... ¿Cómo se llaman los que el opuesto de sirena, hermana? El masculino. Tritones. Tritones. Todos esas criaturas. A eso nos estamos refiriendo.
Entonces, si ustedes son creyentes, porque hay muchas personas que dicen, obviamente eso no existe, pero hay muchas personas que se dedican a la cuestión de la pesca, que se dedican a cuestión de navegación, y que ven cosas que sí efectivamente no pueden realizar un viaje sin antes pedir permiso para poder realizarlo. Y a lo mejor dirán, nosotros somos personas de ciencia, eso no se podrá creer, pero la historia lo dice, y por eso muchos marítimos respetan esa regla de decir, pues lo que un marinero ve en el océano me lo guardo. ¿Por qué? Porque la gente me va a tirar de loca. La verdad es que la NUA ha únicamente realizado una investigación de la totalidad de lo que viene siendo el océano, de un 20%. Se dice que inicialmente es un 5%, pero en general es un 20%. Imagínense lo que es desconocer el 80% del océano, cuando nuestra tierra, la mayor parte es agua. Entonces es muy interesante. Tú no sabes qué tipo de seres, animales, bestias hay allá abajo. Y no quiero saber, gracias. Y la neta, no quiero así saber. Sí estoy bien. Hay que me cuente, pero yo ver. No, la verdad, no. Yo sí, la verdad, lo respeto mucho. Mira, me gusta la playa como para ir un ratito, estar en la orilla y bien. O sea, chapotear chido, duren. Allá, seres bestiales, lo que sea, allá también. Yo aquí, con mis piecitos en la arena, genial. Mientras siga tocando la arena, chido. Pero... sí está chido, perfecto. Esa teoría, están estas diversas teorías. La siguiente, y que fue muy hablada, es la teoría de que tuvo mucho que ver la resonancia Schumann. Recordarán que el mismo día que desapareció Titán, ese día se registró un cambio en las frecuencias que da la Tierra. La Tierra está viva, la Tierra vibra, la Tierra se mueve. Entonces, alrededor del mundo, en muchos países primermundistas, hay como telegrafitos o como sondas que están midiendo la resonancia de la Tierra, cómo está vibrando, qué es lo que dice la Tierra. Bueno, se dice que este domingo 19 de junio hubo un cambio en la resonancia que aumentó la vibración del planeta, y que estas vibraciones, aunque son recurrentes, han sido inestables a lo largo del tiempo. Esto coincide en que el submarino dejó de tener comunicación con su base en el barco que los transportaba a todos. La pregunta es, ¿este cambio de vibración interfirió en la implosión? Yo tengo una teoría. ¿Cuál yo? Es que no. ¿Por qué? Porque estas resonancias Schumann solamente fue registrada en un solo monitor, vamos a decirlo así, digámoslo monitor, una sonda, ¿no? En una sola sonda que estuvo ubicada en Rusia. No es que todas las sondas de Estados Unidos, Canadá, en África, en Australia, en Inglaterra, en Rusia, en Japón, a la misma hora, al mismo tiempo vieron esta resonancia que parece la doble hélice del ADN humano. No, eso no ocurrió, gente. Desmiéntanse en sus mentes. Esto solo ocurrió en una sola sonda que estaba instalada en Rusia. Se pudo deber a diferentes cosas, alguna perturbación por ahí en el ambiente, alguna falla mecánica. Yo que sé, no soy experta, pero si solamente una sonda de todas las que hay alrededor del planeta tienen esta cosa rara, vibración extraña que aumenta vibración y se ve bien rara, pues ¿qué te da a decir? No pasó a mayores porque solamente ocurrió en una sola sonda que probablemente tuvo algún tipo de error, pero a la gente le encanta hacer bulla de lo más pequeño y se hizo súper viral. Cambió la vibración de la Tierra, entonces la gente se dejó ir. Pero es que Venus y los astros, y yo soy Tauro con ascendente en Venus, y no sé qué tanto empezaron a decir que porque la resonancia ya hay que abrir el tercer ojo porque la Tierra nos está hablando. Sí, la Tierra nos está hablando con terremotos, con volcanes, con inundaciones, con sequías, pero no con una resonancia mágica y ancestral que te dice, sálvame, soy la Tierra, soy tu madre. No. Abran los ojos a la realidad. Esta sonda, única sonda en Rusia, fue la que captó esta resonancia Schumann el día 19 de junio. ¿Coincidió con que desapareció Titán ese mismo día? Sí. ¿Fue la causa de que desapareciera? No. Queremos darle algo justamente místico a algo terrenal, siento yo. Y justamente te voy a decir porque, por ejemplo, también hacían mención que la similitud de que lo que sucedió del sumergible Titán con lo del Titanic. Para empezar, se llamaban similar. ¿Por qué? Porque el Titanic, y obviamente mencionaron a este submarino, haciendo alusión y referencia al famoso barco que hace cientos de años se hundió.
Entonces, Ujú. primero los nombres, luego decían que por el tipo de situación que se dio, las personas que iban, que eran ricos, como sabemos en el Titanic iban 3 clases, Tres baja, media y clases. alta, y obviamente las personas de clase alta eran las que obviamente tenían sus privilegios, a las que Claro. salvaron primero, e inclusive los cadáveres que recuperaron, ellos sí salían en ataúd, y los de clase media y los de clase baja en bolsas. Bolsas. Entonces, Sí, ahí, no. aquí la cuestión es que en este sumergible realmente no cualquier turista podía visitarlos, sino Claro. era muy costoso y únicamente personas multimillonarias, porque el viaje Claro. era para pagar multimillones Así de es. pesos, lo podían realizar. Entonces ya están haciendo las similitudes. Ahora, obviamente, se va a dar cerca del Titanic. ¿Por qué? Porque iban a visitar el Titanic. Entonces, estos eran realmente visitas para el Titanic. Y es lo que decían, existen muchas coincidencias en que pues sea una y otra, ¿no? O sea, que se haya dado así. Ahora, a mí no se me hace ilógico que se haya dado la implosión, porque siento, según yo investigué, únicamente habían hecho 4 inmersiones, más obviamente las que habían realizado con de prueba. Entonces, no sabemos si tenían un deterioro o falla que ellos no realizaron, a lo mejor por una cuestión de negligencia, de alguna omisión en realizar la inspección cuidadosa, y eso haya sido, como les mencionábamos, que la fibra de carbón se extendía y se contraía cada que se sumergía y salía a flote. Entonces, realmente creo que fue más una cuestión de que este tipo de sumergible no era preparado para estas condiciones, y simplemente el hecho de que haber hecho tan pocas inmersiones y haber dado la situación o el suceso que ya se quedó para la historia junto al Titanic, el Titanic. Así es. Yo creo que sí fue una negligencia por parte de la empresa. Sí. Yo también pienso que fue algo negligente, y nada más como datito final para añadir a estas teorías. Esto de que la maldición del Titanic, esto de que tuvo algo que ver, también la gente se basa mucho en que la esposa de Stockton Rush, el piloto, el que tenía el control remoto, este señor de 61 años, es Hamish Harding. Perdón, no. La esposa de Stockton Rush es Wendy Rush, perdón, me estoy confundiendo bien cañón. Esta señora es tataranieta de 2 tripulantes del Titanic que perdieron la vida en este siniestro. Isidore e Idia Strauss. Estos 2 seres humanos que perdieron la vida fueron inspiración para James Cameron para la famosa escena, no sé si te acuerdas, Selma, de los abuelitos que mueren abrazados en su cama. Sí. Que están abrazaditos y que mueren ahí y porque que no pueden. Resignan. Y que se resignan. La historia cuenta que el tatarabuelo de Wendy Rush, como vio que no habían suficientes lugares en el barco, de plano dijo, no, rescaten a los niños y llévense a mi esposa, bla, 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 yo voy a dar mi lugar. Y la esposa dijo, no te voy a dejar, eres mi esposo y yo me voy a quedar contigo. Y la esposa se bajó de la lanchita para salvarse y siguió a su esposo hasta el final. Ambos murieron en el naufragio, dando su lugar a otras personas. El esposo y la esposa dijo, yo voy contigo hasta la muerte. Y real fueron. Entonces, qué curioso que Wendy Rush no solamente perdió a los tatarabuelos, sino también al esposo. Perdió a su propio esposo. El Titanic se lo llevó, aunque haya sido Titán, pero bueno, el Titanic se lo llevó. Y la gente empezó a idear que el Titanic se lleva, y más si tienes como estas líneas o familiares que arrastran. A mí se me hizo bien increíble que Wendy Rush tuviera una conexión tan directa con el Titanic y que existiera esta historia. Se me hace padrísimo. Obviamente lo deslindo de que haya sido la opción de que el fantasma del Titanic y la maldición te mata a todos. No, pero ahí están los datos, fueron muy interesantes para darle como la cerecita del pastel de lo que les cuenta Selma acerca de estas cosas del Titanic. Tengo otra teoría que habla sobre viajes interdimensionales, en el que supuestamente allá abajo, por alguna extraña razón, se abrió un portal interdimensional en el que la nave pudo haber
ido y vuelto. Esta ya se derrocó porque se encontraron los restos. En ese entonces, Exacto. cuando se formuló, todavía no se hallaban. Algo como un tipo de triángulo de las Bermudas. Ándale, eso mero, como un triángulo de las Bermudas. Se abre como un portal, estos tripulantes se van y por eso a la hora, con hora y media, dejaron de tener contacto con la base naval. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo que, por ejemplo, con el episodio que hicimos del vuelo de Malaysia Airlines. Pierden contacto, desaparecen y nunca se vuelven a ver. Aquí sí se volvió a ver. Titán, se vieron los restos, estaban ahí en la zona... ¿Cómo se le llama? Porque yo también vi ese documental de Alan Estrada. La zona... Está los dos, está proa y popa separados, porque recuerden que se partió en dos y está... Pero no me acuerdo cómo se llama, como de escombros, zona de escombros, el cementerio de escombros, algo así de escombros. Que es como el perímetro. En esa zona, al perímetro, ajá. Entonces ahí fue donde probablemente desaparecieron y cruzaron el portal interdimensional y volverán algún día, quién sabe. Pues no ocurrió, porque los restos sí están ahí, ya sabemos qué es lo que ocurrió, pero fue una de las teorías bien viajadas que la gente dijo, estos viajaron en el multiverso, se fueron bien lejos. ¿Y ustedes qué creen que haya pasado? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Consideran que se trató realmente de una cuestión, como en mi opinión comparto, científica, que realmente sí fue una implosión debido a una negligencia que se dio por parte de esta empresa en el submarino? ¿Fue una cuestión más mitológica, más espiritual? ¿Piensan realmente que se los llevaron a algún otro lugar? ¿Qué creen al respecto de que haya sucedido con Titán? Si existen coincidencias, no existen coincidencias, encuentran algo más misterioso. Para mí, creo que estas personas eran, quiero creer, fanáticos del Titanic, y que de alguna u otra forma fallecieron haciendo algo que a ellos les gustaba. Y me gustaría quedarme a lo mejor con eso, con esa parte de que, si bien fue muy triste cómo concluyó su historia, también es cierto que a lo mejor lo hicieron disfrutando algo que ellos anhelaban o deseaban. Y dentro de eso yo rescato que haya sido algo muy rápido y que no hayan sufrido. También rescato eso, que no haya habido sufrimiento y que ni siquiera se enteraron. Si hay algo como tal de que los fantasmas no respetan ni tiempo, ni presiones, ni lugares, probablemente se están reencontrando en este momento con los tripulantes del Titanic, están bebiendo champaña con gente refinada, diría Leonardo DiCaprio. Y me voló ahorita la cabeza hacia una idea. Están cenando en un lujoso salón, están paseando por los pasillos del Titanic, están recorriendo y están conociendo al capitán del navío y están cumpliendo sus sueños. Solamente nos queda reflexionar acerca de estos hechos. ¿Y ahora los viajeros del Titanic pensarán que ellos son unos viajeros en el tiempo? O que son fantasmas, porque se ven raros y se disfrazan extraño. Imagínense, esas sí son buenas teorías. Esas sí son buenas teorías para volar. Porque no se dieron cuenta que fallecieron. No. ¿Y qué tal si ellos piensan que siguen allá abajo, en ese sumergido? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ay, mientras tanto, me gustaría, yo me quedo con la reflexión. Imagínate que te quedes como fantasma en la historia allá abajo, en ese sumergible. Bueno, yo con claustrofobia no. Bueno, esa es una opción, podría ser, y también me daría mucho miedo. ¿Ustedes qué opinan? ¿También les daría miedos? ¿Conversarían con Leonardo DiCaprio y beberían champaña junto con personas refinadas? Cuéntenos en los comentarios, quedemos con esta reflexión sobre lo preciado que es la vida y lo efímera que es, y que hay que disfrutarla a lo máximo. Y aquí estamos Elma y yo disfrutando de nuestra vida, trayéndoles temas que nos interesan en un podcast increíble que nos gusta mucho, producto de ambas, y lo disfrutamos. Y para eso se hizo la vida, para disfrutarla. Cuídense mucho y estaremos en un siguiente episodio misterioso para la siguiente semana. Así que, ¿qué será, Joe? ¿Misterioso, paranormal, algo más terrorífico? ¿Qué quieren? Lo déjenos ahí en los misterio. Comentarios. Y déjenos qué les pareció el tema de hoy. Nos estaremos viendo, cuídense mucho y pasen una excelente noche. Bye bye. Adiós.